viviendo por su palabra, en el cual veremos la parte 2 que vinimos viendo de Marcos 16:10 y Lucas 24:11, donde nosotros vimos en el segmento anterior en quienes trajeron el mensaje a los discípulos de la resurrección, que fueron las mujeres, y como estos discípulos creyeron que ellas lo que le hablaban eran disparates o locura y no creyeron el mensaje que estas mujeres le trajeron. Pero ellas cumplieron el mandato de Cristo de llevar la palabra, que es el mensaje que tenemos nosotros. Y hoy vamos a conocer un poco del dador del mensaje y quizás por qué estos discípulos fueron tan negados a creerle a estas mujeres. Y voy a leer la palabra de Dios en Marcos 16:10 y Lucas 24:11 otra vez. Marcos 16:10 dice: y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Y cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella la había visto, se negaron a creerlo. Y Lucas 24:11 dice: a ellos estas palabras le parecieron como disparates. Y otras versiones dicen locura y no las creyeron. Entonces había una diferencia entre quien llevó el mensaje de resurrección inicialmente. Quizás hubiera sido Pedro trayendo el mensaje de la resurrección, todos lo hubieran creído. Y esto fue lo que pasó en Lucas 24:34, que se le aparece a Pedro y menciona la palabra que ellos creyeron a Pedro, pero a las mujeres no le creyeron. Los guardias llevaron el mensaje a los sacerdotes. Estos guardias inconversos llevaron el mensaje a los sacerdotes, pero las mujeres llevaron el mensaje a los discípulos. Nosotros vemos que los sacerdotes creyeron el mensaje de los guardias, pero los discípulos no creyeron el mensaje de las mujeres. Las mujeres no tenían la misma credibilidad. El valor y la credibilidad de la mujer en esta época era muy bajo. Las mujeres eran fácilmente despreciadas y maltratadas en la sociedad. Su testimonio en muchas culturas se consideraba tan inconfiable o poco confiable. Eran fácilmente despreciadas en la época de Jesús por sus maridos en actas de divorcio. Después de la caída, la mujer sufrió grandemente. Como Eva fue la engañada en el huerto, su palabra perdió valor y no era digna de confianza. Ella, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de Satanás. El hombre pecó por escuchar la voz de su mujer, que estaba en ese momento ahora en pecado. Y lo que ella ofrecía en ese momento ya no venía de Dios, ahora venía del pecado. Y en vez de Adán restaurar a su mujer, de clamar delante de Dios por ella, por su perdón, de ofrecer su propia vida por ella, él agarró y comió de aquello que su mujer le ofreció y pecó también. El hombre fue el culpable de la caída, no Eva. Ella fue el instrumento. Mira lo que dice en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Al Eva pecar, entonces ella lleva a su esposo a pecar. ¿Y qué pasó? Ella trajo la condenación sobre sí misma. En vez de tener un esposo vestido de santidad, ahora ella iba a tener un esposo vestido de maldad y de pecado. Ese tierno amor de su esposo, que dice la palabra en 1 Pedro 3:7, que debemos tratar a la mujer como vaso más frágil, fue cambiado por pecado, por el adulterio, el abuso verbal y físico, maltrato y menosprecio. En vez de tratarla como vaso más frágil, el hombre ha tratado a la mujer como un vaso viejo, maltratado y descuidado. Los hombres pasaron de ver a su mujer como su mejor amiga, su confidente, su ayuda idónea, en vez de deleitarse, de estar con ellas y de confiar en ellas. El matrimonio se ha vuelto más un pugilato, una guerra, en pleitos entre dos personas egoístas, cada uno queriendo hacer su propia voluntad. A nosotros no nos debería sorprender la tasa de divorcio que tenemos de como un 50%, porque así ha estado el hombre y la mujer desde su perdición, desde el pecado original. Ha estado divorciado de Dios y de su palabra.
Esto solamente refleja la condición de nuestro corazón como nación delante de Dios. De los que continúan casados, muy pocos son los que juntos buscan hacer la voluntad de Dios y como pareja reflejar el amor de Cristo. Mira lo que dice la palabra. Mira, esto es lo que manda Dios en Deuteronomio 24:5. Míralo cómo debe amar el hombre a su mujer y la mujer al hombre. Y de estar ellos para hacerse felices uno al otro. Dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por 1 año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Vemos que los hombres judíos se le daba 1 año después de casarse para hacer feliz a su esposa. El hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5:25, y dio su vida por ella. Así fue que Cristo amó su iglesia. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Así fue que Cristo nos amó a nosotros y así debo yo como esposo amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Durante todo su ministerio, Cristo buscó restaurar el testimonio de la mujer del pecado de Eva y volverla al lugar que él mismo la había creado. Lo primero es que él escoge una mujer pecadora para que sea su madre aquí en la tierra. Una mujer temerosa de él, joven, que iba a llevar la acusación de que había sido infiel a José toda su vida. Y no está de más decir que María también era pecadora. Ella tenía un corazón arrepentido delante de Dios. Ella reconoció también su necesidad de salvación. María no fue la madre de Dios. María fue la madre de Jesús que nació en la tierra. Lucas 1:47. María reconoció y dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando Cristo empieza su ministerio público, ¿dónde Él va? Él va a Samaria. Y los judíos siempre evitaban pasar por Samaria para ni pisar sus tierras. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles y tenían una adoración mezclada entre dioses paganos y a Dios. Y ellos formaron luego del retorno del cautiverio babilónico por 70 años, en los Medo Persa, unos 500 años antes. Y esta mujer iba a un pozo, o él fue a un pozo a encontrarse con una mujer samaritana, y esto lo vemos en Juan 4 del 1 al 39. Y esta era una mujer promiscua que había tenido 5 maridos, era adúltera y con el que estaba ahora ni siquiera era su marido. Las otras mujeres la despreciaban porque ella iba sola a buscar el agua a las 12 del mediodía cuando el sol estaba más caliente y ella no iba temprano en la mañana o cuando el sol bajaba. Esta era una mujer que Cristo escoge para presentarse como Mesías por primera vez. Él decidió pasar por ahí y llevar el evangelio de salvación específicamente a esta mujer impía. Cristo la restaura, ella se arrepiente, transforma su corazón y por su testimonio, en el versículo 39 nosotros vemos que muchos creyeron en Cristo. También vemos la historia de una mujer inmunda por 12 años. Esto significa que cualquiera que ella tocaba se hacía inmundo. Y ella, temerosa, no quería que nadie supiera de su condición de vergüenza. Y Cristo la restaura y la salva. Y también vemos cómo Cristo escoge a María Magdalena, una mujer atormentada por 7 demonios, para ser la primera a la cual Él se presenta después de su resurrección. Cristo mismo restaura el testimonio de la mujer, como restaura su naturaleza caída, presentándose a las mujeres primeramente para que lleven el mensaje de la resurrección a los discípulos. Cuando Eva pecó, ella trajo la perdición al mundo. Y ahora nosotros vemos a estas mujeres pecadoras trayendo el mensaje de salvación del mundo que Cristo ha resucitado. El Evangelio muestra a la mujer cómo debe vivir luego de ser restaurada por Dios. Una mujer ahora transformada,
Debe uno, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Mateo 22 del 37 al 39. Si está soltera, debe dedicar su vida a Dios y consagrar su corazón y estar apartada para Él. Si está casada, debe ser ayuda idónea a su esposo, para ayudarlo a que pueda hacer la voluntad de Dios. La mujer debe guiar a su esposo, el corazón de su esposo, aun si no es creyente, para que él pueda ser santificado por su testimonio y por su amor por Cristo. 1 Corintios 7:10. Debe conocer y manejar la palabra y enseñar a otras mujeres más jóvenes el camino de Cristo y de cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:4 vemos eso. Debe guiar a sus hijos a Cristo. Tienen que ser cuidadosas de sus casas. Tito 2:5. No deben ser dadas alvinos ni calumniadoras, sino prudentes. Tito 2:3 y 5. Deben vestir con modestia, dice la palabra, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 2 del 9 al 10. Esto equivalía en esa cultura a la sensualidad, a invitar a otros hombres a que disfruten de ellas visualmente. Eso es lo que significan los peinados ostentosos y oros. Las mujeres que sensualizan su cuerpo para seducir a los hombres, lo único que están haciendo es trayendo perdición sobre sí mismas. ¿Por qué? Porque están causando que estos hombres adulteren en sus corazones y están apartando a estos hombres que la están viendo de Dios. Y un hombre apartado de Dios no puede ser de bendición para su familia, ni para su entorno o su nación. Pero si se visten las mujeres de buenas obras, de amor por los demás, de consagración, si visten decorosamente, entonces ellas no van a contribuir a ser entes de perdición para los hombres, sino que ayudarán a que los hombres también restauren sus corazones delante de Dios. Después de la caída, la mujer ha querido dominar al hombre e invertir los roles instaurados por Dios. Y el hombre ha luchado por mantener a la mujer en un lugar de desprecio, solamente por falta del conocimiento y el entendimiento y la sumisión a la palabra de Dios y a su voluntad. El lugar perfecto para una pareja es que el hombre ame a su mujer entrañablemente, para que sea su guía, la ayude a santificarse, que sea su fortaleza, alguien que en ella pueda descansar totalmente aquí en la tierra. Una mujer debe estar sujeta a su esposo, amarlo entrañablemente, confiar en su guía y debe sentirse segura bajo su cuidado. Así es que debería de ser. Pero un hombre para ser buen guía tiene que estar consagrado a la palabra, y una mujer para ser buena ayuda idónea tiene que estar consagrada a la palabra. ¿Por qué debe ser así? Porque este es el diseño de Dios que apunta a Jesús y a su iglesia. En 1 Corintios 11:3 nosotros vemos que dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces el hombre, representa a Cristo. La mujer representa a la iglesia. Cristo es quien nos santifica, quien nos ama, quien nos cuida, nos protege, nos provee, nos guía, nos ayuda, nos sustenta. La mujer que representa a la iglesia, que depende de Cristo, que debe estar sujeta a su voluntad, que debe confiar en su Dios, buscar honrar a su Dios, de rendir su corazón. Esto se ha perdido. Y todavía aún los roles están, en la mayoría de casos y relaciones aún de creyentes, están distorsionados por el pecado en nuestro corazón. La dignidad de la mujer, la dignidad espiritual, la inteligencia, la espiritualidad, la importancia de la mujer y del hombre delante de Dios son totalmente idénticas. Lo que varía es el rol designado por Dios aquí en la tierra. Y si yo como hombre delego mi rol a la mujer o viceversa, yo no estoy honrando
a Dios en mi matrimonio. En otras palabras, la palabra de las mujeres a los discípulos, por el buen testimonio de ellas, el sostenimiento que ellas les dieron a los discípulos, el cambio de vida que habían dado por su conversión, por su presencia ante la muerte de Jesús, el quebranto de ellas, el amor que tenían de Cristo, estas mujeres, era evidente. Los discípulos no debieron despreciar sus palabras, sino tomarlas por verdad. Ellas debieron confiar en las palabras, ellos debieron confiar en las palabras de Jesús. Eva, siendo santa, confió en la palabra de Satanás, pero ellas, siendo pecadoras, confiaron en el mandato de los ángeles y de Jesús y cumplieron con llevar la palabra. El que los discípulos creyeran, sin importar si era verdad o no, ya eso no dependía de ellos. Esto es lo mismo que nosotros hacemos hoy día. Llevamos la palabra de Dios, pero no todo escuchan. Quizás todavía no es el momento de ellos para recibir a Cristo. O si son creyentes, y quizás el pecado en sus vidas y la falta de rendición a Dios hace que la palabra todavía no penetre en sus corazones y sus ojos siguen velados. Después, ¿qué ocurre? Todos los discípulos se pasaron todo el día discutiendo qué había pasado con el cuerpo. Pero toda la ciudad salió la noticia de que el cuerpo no estaba en la tumba. Había salido la noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo y esa era básicamente la noticia del momento. Y ahí los dejo. Y en la próxima vamos a ver lo que son los discípulos de Emaús, pero lo quiero dejar con estas ideas antes de cerrar. ¿Acaso creo yo en Cristo? Si la respuesta es no, mi pregunta es, ¿qué esperas para seguirle? Para arrodillarte ahí mismo donde estás y entregarle tu vida a Cristo. Si la respuesta es sí, ¿qué esperas para rendirte? ¿Qué esperas para venir ante su presencia cada día y de disfrutar de la presencia de Dios y de su palabra? ¿Acaso el mundo te puede dar lo que Dios te da? Hombre, ¿acaso estás amando a tu esposa sacrificialmente? ¿Acaso le estás tratando con delicadeza, con amor, con prudencia? ¿Acaso estás maltratando a tu mujer verbalmente? ¿O le estás tratando como vaso más frágil? ¿Acaso estás pensando en otras mujeres y adulterando en tu corazón? Mujeres están dedicando sus vidas a Cristo. Están ayudando a que sus casas, sus esposos, sus hijos, todos estén centrados en Dios, en Jesús. Está siendo ayuda idónea para tu esposo. Cada uno de nosotros tenemos que examinar lo que hay en nuestro corazón para que glorifiquemos a Dios, para que volvamos al comienzo y vivamos una vida rendida a su voluntad, como cuando Él nos creó en un principio, que Él quería que viviéramos confiando totalmente en Él y en su palabra. Veremos en la próxima los discípulos de Emaús y esto va a ser bien interesante. Y veremos el amor, la paciencia y la gracia que Dios tiene por nosotros, cómo Él toma de su tiempo para instruirnos y llevarnos a toda verdad. Que Dios les bendiga, bendiga sus casas, sus familias, y yo espero que continuemos viviendo por su palabra.